La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Las dictaduras han aparecido a lo largo del tiempo y en todas las latitudes, y sus historias son muy atractivas para autores de libros, películas y series de televisión. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, cómo opera la mente de los tiranos para dominar a las poblaciones que están bajo su yugo. En los años recientes recuerdo haber visto muchos documentales, programas de televisión sobre las dictaduras latinoamericanas que me tocó vivir. Recuerdo mucho la de Augusto Pinochet y la de Alberto Fujimori. Esa es mi experiencia, es lo que se trata de plasmar en las diferentes películas y documentales que se han hecho. Es importante que conozcamos esas realidades para tratar de que no se repitan en nuestras naciones ni en nuestros pueblos. Y a la pregunta de si he consumido algún material, algún recurso audiovisual sobre dictadores, la respuesta es sí, especialmente documentales y bueno, algo de cine. Para hablar de la dictadura, los dictadores, pues yo primero hago una diferencia, y es cuando la dictadura es frontal o cuando la dictadura debe ser disfrazada. Para el caso de América Latina y países como Colombia específicamente, países democráticos, la dictadura se debe disfrazar. Esta ha sido la reflexión que me ha quedado después de consumir varios documentales y cine en América Latina, que las dictaduras tienen una característica muy particular, pero que debes saber aplicarla según el país y según el siglo en el que tú vivas. Bueno, un tema que se haya podido evaluar desde la televisión como un documental fue, en el caso de los dictadores, el dictador Idi Amin, que fue de Uganda, un dictador africano, en donde pues por medio del documental se evidencia las enseñanzas negativas que dejan las dictaduras en el contexto social y más en países tan necesitados y con tantas falencias desde lo económico como son los países africanos. En ese orden de ideas, pues, ¿qué enseñanza nos deja? Pues el peligro de las dictaduras en relación pues con las necesidades sociales que se tienen, pero también lo déspota que puede ser una persona sencillamente por el poder político. Sí, recuerdo haber visto un documental especialmente sobre Pinochet, Augusto Pinochet, en Chile, y pues se puede aprender que generalmente la dictadura en Latinoamérica se ha dado a lo transcurso de la historia. Es vital que nos informemos, que nos orientemos y dejar la idea de que la política es aburrida, porque la política es absolutamente necesaria para que podamos defendernos en el país. Las dictaduras se presentan cuando un tirano logra controlar a poblaciones enteras para perpetuarse en el poder. Las dictaduras y los medios de comunicación como la radio y el cine y por supuesto la televisión han estado ligadas muy estrechamente. Por ejemplo, durante los años 30, el dictador Joseph Stalin utilizó las animaciones, el cine y la radio para atraer a la población soviética, a los habitantes de la Unión Soviética, a las ideas comunistas y alejarlos del estilo de vida occidental. Durante la dictadura de Franco en España, todos los contenidos audiovisuales pasaban primero por la tijera del censor.
Incluso durante el régimen franquista se utilizaba el doblaje para censurar los parlamentos de los actores. ¡Venga, tío! En Colombia, entre 1953 y 1957, durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, los medios de comunicación sufrieron mucha censura y prácticamente se dedicaron a hacer propaganda del régimen y a exaltar la personalidad del líder. Hoy día, las historias sobre dictadores son parte de los contenidos de los medios de comunicación y también, obviamente, de la televisión. Por ejemplo, Señal Colombia está transmitiendo la serie El Chivo, basado en una muy buena novela de Mario Vargas Llosa que se titula La Fiesta del Chivo. En esta historia se narra la vida de Rafael Leónidas Trujillo, un dictador que gobernó con mano de hierro República Dominicana. Por eso hoy en Todo lo que vemos queremos preguntarnos, ¿los medios de comunicación son armas eficaces en favor de las dictaduras? ¿Los programas de televisión sobre dictadores ayudan a evitar los fanatismos? Hola, muchísimo gusto. Mi nombre es Isabela Mesaviani y soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada. Están contestando los disparos que se producen en el interior, especialmente en el sótano. La comunicación tiene una característica y es que incide en la creación de la realidad, incluso la forma en cómo nosotros hablamos construye realidad. Y por eso pues se me viene un ejemplo a la cabeza, por ejemplo, con respecto a la televisión. Y es el caso de la toma al Palacio de Justicia en el mandato, si no estoy mal, de Belisario Betancur, que le pide incluso a su ministra de Comunicaciones en pasar uno de los partidos que se estaban dando en aquel momento, que de hecho, a pesar de que se estaba dando la toma en ese momento, no retrasan el partido ni lo posponen, sino que dejan que siga y comienzan a transmitirlo por televisión en todos los canales nacionales. ¿Fue lo mejor lo que se hizo, ministra? ¿Usted cree que la decisión fue acertada? Yo soy parte del gobierno. Pero ¿usted cómo la ve? Usted como parte del El gobierno. gobierno tenía que defender las instituciones. En la medida en que nosotros construimos sociedad, construimos sentido, ¿cuál es el sentido que queremos construir? Y en eso sí influyen mucho los medios, porque al ser visibles, por ejemplo, en redes sociales, ciertos factores pueden crearse ahí, por ejemplo, con el tema de la belleza femenina, sobre todo una presión, y si yo en mi entorno tengo cierto tipo de relaciones que me dicen, no, es que a ti te falta esto, y yo comienzo a consumir este contenido y las personas de mi círculo comienzan a consumir un contenido, por ejemplo, en redes sociales, ahí va a haber una mediación que se va a ver influida por los medios. Entonces, creo que también se trata más de esa construcción de realidad. Al Palacio de San Carlos concurren las reinas de belleza Miss Mundo, Miss Dinamarca, Miss Francia, Miss Suecia, Luz Marina Zuluaga, Elsa von Halen y Yolanda Pulesio para presentar un saludo especial a la Junta Militar. Queremos pensar en una educación más igualitaria, queremos pensar en un país menos violento. Nos toca comenzar a ver cuáles son esos factores que nos influyen. No solo los medios, sino todos los factores en general de la comunicación. Y la comunicación tiene una función vital que creo que muchas veces es la que se olvida y es la función social. Sí creo que las redes sociales han permitido mucha más socialización, si bien las redes sociales son espacios que le posibilitan a uno tener como un micrófono un poco más cercano, que eso no se veía antes, pero lo que sucede es que sí debe haber mucho control, mucha mesura en lo que se va a informar con respecto a contenidos o noticias falsas. Todo esto es basura, todo el tiempo es mentira y basura.
o a desinformar. Siempre debe haber un criterio de cómo se recoge la información, de cómo se comparte la información. Por eso es importante que el pueblo argentino sepa quién le miente. Han sido muy activos en el campo de los medios, no han sido pasivos, no se han retirado del campo de los medios, al contrario, lo han ocupado tratando de imponer una lógica política beneficiosa para ellos. Desde casa, hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos entender mejor cómo ha sido la relación entre las dictaduras, la radio, el cine y la televisión a lo largo del tiempo, y por eso hemos invitado al programa a Felipe Arias Escobar. Él es historiador de la planta de Señal Memoria. Felipe, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Qué bueno tenerlo de nuevo acá en Todo lo que vemos. Muy buenos días, Eduardo. Un saludo muy especial para ti de parte del equipo de Señal Memoria, y un saludo también para toda la audiencia de Todo lo que vemos. Felipe, ¿por qué cada tanto se presentan en el mundo dictaduras y regímenes totalitarios? Bueno, Eduardo, los autoritarismos son tan antiguos como la política, tan antiguos como los estados, ¿no? De hecho, dentro de las formas más tradicionales de la vida política, nos hemos encontrado esa característica, ¿no? De individuos que por diferentes razones ideológicas o culturales han detentado un poder absoluto. Si bien ese concepto de dictaduras es tan antiguo como las sociedades de la antigüedad en las cuales nos inspiramos para la construcción del Estado moderno, principalmente lo que era la república o la concepción de la república dentro de los romanos. Si bien los romanos tenían esa visión de que hay una élite que en un sentido mucho más amplio ejercía el dominio político de la sociedad, establecían que en casos eventuales de emergencia se le otorgaban poderes absolutos a un funcionario que hacía parte del Estado, y eso es lo que los romanos llamaban los dictadores. Ha sido más bien la historia reciente, la historia de las últimas generaciones, en las que el continente ha experimentado unos procesos de apertura, de profundización democrática y de reformas de sus instituciones que tengan una concepción del Estado mucho más incluyente, en la que ya se ha cuestionado y se ha proscrito en la mayoría del continente esa figura y esos autoritarismos. ¿Cómo explicaría usted la existencia de los fanatismos? Bueno, la política es algo que afecta a la vida cotidiana de los individuos. Muchas veces dentro de las pasiones humanas, pues es inevitable que algo que nos puede afectar de una manera tan directa, pues genere fanatismos. No quiere decir de ninguna manera que eso sea correcto. Ningún fanatismo es correcto, y menos cuando esa pasión puede llevar a manifestaciones marcadas por la violencia, por la negación o por la exclusión del otro. Desafortunadamente encontramos cómo muchas personas han traducido esa contienda a través de los fanatismos, y sí que pues, tenemos una historia lamentable en ese sentido en nuestro país. Ahora lo importante es que usted hable por la radio para tranquilizar a la población. Pero nadie me ha preparado un discurso. Hazle caso, Eusebio, hazle caso. ¿Qué han hecho las dictaduras para poner a su servicio los medios de comunicación? No es que los medios de comunicación se usen al servicio de las dictaduras. La política moderna tiene una historia que va muy de la mano con la historia de los medios masivos. O sea, al mismo tiempo que surgen los medios masivos, surge una concepción de la política enfocada en expresarse y captar el mayor número de miembros de una sociedad. Y al mismo tiempo que en las sociedades, digamos, del siglo XX y parte del XXI, si se quiere, surgieron una serie de regímenes autoritarios, pues estos regímenes, al igual que los regímenes liberales, democráticos o pluralistas, pues se dieron cuenta que una manera muy efectiva de llegar al ciudadano, de llegar directamente, era a través de los medios de comunicación. Y hay una particularidad también. Los regímenes autoritarios plantearon una idea muy fuerte del culto a la personalidad.
pues qué mejor que acudir a la televisión, al cine, a la publicidad, para mostrar un poco esa explotación de la imagen que tienen los dictadores. El almirante Merino que se ha autodesignado. Más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del Carabineros. Durante una democracia, ¿cuáles son los síntomas que pueden avisar que de pronto o inminentemente se viene una dictadura? Bueno, Eduardo, toda democracia, sea en Colombia, sea en Estados Unidos o sea en Noruega, es una utopía. Es decir, es un proceso que como sociedad estamos en el deber de construir permanentemente. Pero si algo nos enseña también la historia y las experiencias humanas, es que cuando las democracias están en crisis, la respuesta no tiene que ser autoritaria. La respuesta, al contrario, tiene que ser inyectar más democracia todavía, más diversidad, más pluralismo, más capacidad de concertación. ¿La televisión es un medio eficiente para ayudar a entender el peligro que encierra una dictadura? Por supuesto, Eduardo, la televisión, con el potencial comunicativo, educativo, formador de opinión pública, como elemento difusor de nuestra identidad cultural, tiene muchísimos usos. Y no necesariamente como un espacio que per se nos esté diciendo cuidado, es que se viene una dictadura. No, de ninguna manera. Un espacio como la televisión que nos sirve para reconocernos como una sociedad diversa. La democracia es también reconocernos de esas formas armónicas y constructivas a través de los medios de comunicación. Felipe, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu invitación. Y esperamos seguirnos encontrando con la historia a través de Señal Memoria y Señal Colombia. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Mi nombre es Dayana Angélica Rueda Cáceres, soy historiadora y filósofa de la Universidad Industrial de Santander. Enero de 1959 será la fecha que la historia contará como la visita oficial de Fidel Castro a Caracas, Venezuela, en donde ha mencionado su apoyo a los dominicanos. Históricamente los gobiernos han acudido a todos los medios de comunicación de su época para instaurar sus ideales. Así que los medios de comunicación han estado muy de la mano de las dictaduras. Ya están llegando los periodistas. Lo ideal es que se mantengan neutrales y que logren llegar a la población con información contundente, verídica y pues real. Sin embargo, esto no es tan así y por eso también debemos partir de lo real, porque los medios de comunicación pues no son en seco. Recordemos que son las personas las que los dirigen, los que crean las noticias, los que crean los contenidos, la información, y las personas también sienten miedo de caer bajo la mira de esas dictaduras y ser el objetivo militar precisamente de esos gobiernos totalitarios. ¿Viste el reportaje? A ver qué dice Trujillo cuando lo lea, porque le diste muy duro en ese texto. Sí. Pues él le da más duro con su policía a los estudiantes. Sobre series de televisión, sobre dictaduras o regímenes totalitarios, podemos encontrar un sinnúmero en el mundo entero, tanto de las dictaduras de África, de Europa, de Asia y de la misma América. Tanto las series de televisión, las películas, los documentales, las telenovelas, además de recordar el pasado, de recordar la historia a estas nuevas generaciones que tal vez pues, desconocen lo vivido en periodos de crisis o periodos muy duros, sobre todo en América Latina, además de pues, recordarnos la historia,
aportan muchas cosas. Lo primero es las formas en las que tal vez podamos reflexionar en cómo no volver a estas formas dictatoriales. Segundo, a que estas nuevas generaciones defiendan con ahínco la democracia, el logro de las libertades. Vamos a derrocar a Trujillo. A derrocarlo. Tenemos que asegurarnos que este ejemplar del almiquí le llegue a cada dominicano, que sepa que esto no es una aventura, que esto es una revolución. Como historiadora, pero también como educadora, no solamente me gustaría, sino me encantaría que la televisión, que hace parte de ese cuarto poder, sea un canal, sea un vínculo para formar a los ciudadanos en política. Queremos entender cómo se realiza una producción audiovisual basada en la vida de un dictador y por ese motivo hemos invitado al programa a Andrés Birman. Él es uno de los directores de El Chivo. Andrés, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Hola Eduardo, un gusto saludarte a ti y a los televidentes. Andrés, ¿qué busca una serie como El Chivo? Bueno, una serie como El Chivo busca, como la mayoría de las series de televisión y de plataformas, cautivar una audiencia, esta vez con una historia política, una historia controversial, una historia llena de suspenso, de intriga, de violencia intrínseca. Una historia muy bien narrada desde sus orígenes. Esta está pues, basada en un libro de Vargas Llosa que se llamó La fiesta del chivo, y pues esta es una historia que cuenta básicamente la historia de Trujillo, el dictador que estuvo más de 30 años en República Dominicana y que pues su régimen fue un régimen muy fuerte de terror pues para sus opositores y de opulencia para sus seguidores. El tiempo de Porras está llegando a su final, ya es un hombre mayor. Llegó el tiempo del orden y la disciplina dominicana. Ya basta con la condescendencia, la pereza de los de este país. Por República Dominicana. Por República Dominicana. ¿Qué retos tuvo esta producción? El principal reto de esta producción tiene que ver con la época. Esta época en la que sucede la historia es los años 50 a los años 60, pues para toda producción es un gran reto asumir un proyecto histórico. Primero porque pues, tienen que conseguir unos valores de producción muy complejos, muy difíciles, como los carros, el vestuario, lograr el ritmo de los personajes. Fue para nosotros complejo crear esos personajes, sobre todo el personaje de Trujillo, con un gran actor mexicano que representaba al dictador, con ese ritmo y ese ambiente y esa forma de comunicarse típica de una persona caribeña. Sí, señor, como usted ordene. Dominicana ha dejado de ser una república bananera. Conmigo la indisciplina y la pereza se acabaron. ¿Es claro? Sí, señor. Permiso para continuar, señor. ¿Cómo ha recibido la crítica a este trabajo? Bueno, la crítica recibió, hubo contradictores y gente que estuvo muy a favor de esta historia. Obviamente es una historia reciente, relativamente. Existe gente que padeció su régimen, opositores muy fuertes, y están sus herederos que tuvieron que vivir esa época tan difícil para República Dominicana, y está también la gente que gozó de alguna manera de los privilegios de este régimen. Entonces ahí hay una contradicción, yo creo, fuerte entre unos y otros. Y pues yo creo que lo principal para nosotros en este ejercicio que fue hacer esta serie fue la crítica que escribió Vargas Llosa sobre el producto, que nos mandó
mail diciéndonos que nos felicitaba por los valores de producción, por el look, por los personajes, por muchas cosas que se narraron acá. Entonces, para nosotros fue muy valioso recibir ese apoyo o ese garante de Vargas Llosa hacia el producto. ¿Series como El Chivo pueden ayudar en la formación política de las audiencias? Sí, yo creo que este tipo de series ayudan de alguna manera a la formación política de los espectadores, porque pues es un hecho histórico. Entonces yo creo que es importante esta serie como una reflexión, como una forma de entender la historia para, en lo posible, no repetirla. Pues esta es una historia que sucede en República Dominicana, pero nos llega muy profundamente y muy directamente a todos los latinoamericanos. ¿La televisión puede favorecer la reflexión acerca del papel que juegan los políticos? Sí, yo creo que la televisión es un arma muy fuerte, una herramienta. Las series históricas ayudan a la reflexión y a entender mejor un panorama político mundial. Es importante que entendamos la historia. Esta es una forma de entender la historia también. Es una serie que nos deja alguna enseñanza de alguna manera, no simplemente es el goce por el goce, sino también nos hace reflexionar. Andrés, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Muchas gracias a ti, Eduardo, por este espacio, y espero que mi reflexión o mis palabras sirvan de alguna manera para entender mejor esta historia y la complejidad con la que fue ejecutada. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de la relación entre dictaduras, tiranías y televisión. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Twitter @SenalColombia y en Facebook SenalColombia, página oficial. Allí también pueden ustedes seguir la programación del canal. Si tienen alguna queja, sugerencia, reclamo sobre este programa o cualquier otro programa del canal, escríbanme defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad, por supuesto desde mi casa, para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.